Ok, ya. Bueno. Mientras le ponen grabar. Carlitos, un factor que causa estrés parietal. No recuerdo uno, doctora. Ay. Mireya. ¿El ejercicio? Podría ser. Ejercicio. No, va más a favor que en contra en realidad del ejercicio, pero en alguna intensidad o sí puede hacer propenso. Algo más común. Juliver. Una estenosis aórtica o algo así. No te escucho. Una estenosis aórtica o... No. Perlita. Estrés parietal. No sé si como situaciones, doctora, de ansiedad o algo más. Eso causa más en cuestión de frecuencia cardíaca. David. Pues una disminución en el gasto cardíaco por una disminución en las cavidades, de las cavidades cardíacas, una hipertrofia cardíaca. No, eso es el problema en cuestión sanguíneo va más de la mano de, o sea, es como que lo que va en conjunto con el estrés parietal que ocasiona el evento. ¿A qué nos referimos con el estrés parietal? Necesitamos ubicarnos en los conceptos porque si no, no vamos a darle forma al tema. Claudia, ¿a qué nos referimos con estrés parietal? Ahí es que estoy batallando un poquito. No sé, doctora, por ejemplo, bueno, es que la verdad el concepto así tal cual no, pero por ejemplo, alguna estenosis o calcificación de válvulas. Ya lo dijeron, no. Ah, ok. Fer. ¿Quién? Fer. No, doctora, no sabría qué factor de riesgo tendría eso. Estrés parietal, al hablar de estrés parietal estamos hablando específicamente de todo lo que aumenta, ¿cómo les explico? Como la fuerza que se opone a la fuerza de la todos contracción. los factores que a nivel de la pared, a nivel de la pared pueden afectar. Es que estrés parietal no estamos hablando de pared cardíaca, estamos hablando a nivel vascular, ¿ok? Entonces, todo lo que aumente el estrés oxidativo a nivel de la pared vascular que pueda generar la formación de una placa o un ateroma y posteriormente una isquemia cardíaca, ¿quiénes ocasionan el estrés a nivel de los vasos sanguíneos? Una dislipidemia es un buen. Una dislipidemia, ¿qué más? Hipertensión también. Una hipertensión, ¿qué más? Estrés oxidativo. ¿Mande? Estrés oxidativo. Tabaquismo. Que aumenta el estrés oxidativo, de eso es de lo que estamos hablando. Vasculitis. Una lesión vascular. No precisamente. Cocaína. Algunas drogas, ¿qué más? El alcohol, bueno, ya iban drogas, el alcohol también. El alcohol en ciertos niveles, porque también a veces en otra parte son, o hay estudios que también los mencionan como protector. ¿Qué más? La diabetes. Aldo. Tabaquismo. Tabaquismo, muy bien, tabaquismo, uno de los principales factores. Entonces, ya nos estamos ubicando. Al hablar del estrés a nivel de la pared vascular, estamos hablando de los factores de riesgo cardiovasculares, no los olviden. Todos los factores de riesgo cardiovasculares aumentan el estrés a nivel de las paredes vasculares que generan lesiones que si ya hay ahí o que generan la formación de placas o la formación de lesiones de la placa que hacen que se forme un coágulo y termine de ocluir el vaso sanguíneo y venga la isquemia, ¿ok? A eso nos referimos con esta parte. ¿Seguimos? Ok. Una vez que está pues desequilibrio, viene lo que es la cascada de la isquemia.
No va a haber suficiente aporte de oxígeno, esto va a provocar que no haya una degradación de glucosa, va a haber una disminución de ATP y se va a afectar el miocito. No va a haber relajación, se va a alterar la diástole, no va a haber contracción, se va a alterar la sístole, va a venir un dolor anginoso, va a provocar alteraciones en el electrocardiograma y pues ya finalmente ocurre lo que va a ser la necrosis. En cuanto a la etiología, hay muchas causas que pueden provocar una cardiopatía isquémica. La principal, que es en la que nos vamos a enfocar en la clase, es la aterosclerosis. Esta representa el 90% de las causas. También hay otras, como los espasmos de la arteria coronaria, que puede ser producida desde abstinencias alcohólicas, exposición al frío, algunas drogas como la cocaína o la metanfetamina, los trombos, todo aquello que, como ya vimos, que aumenta la demanda de oxígeno e incluso una arteritis coronaria. ¿Ok? Pero la principal pues va a ser la aterosclerosis. Los factores de riesgo los podemos dividir en modificables y no modificables. ¿Alguien me puede dar ejemplos de modificables? Clemente. Por ejemplo, el sedentarismo o como mencionó Aldo, el tabaquismo. Tabaquismo, muy bien. ¿Algún otro? Creo que lo mencionó Mireya, el alcohol. No te escucho, Clemente. Creo que lo mencionó Mireya, el alcohol, sedentarismo, el tabaquismo y los otros los que pueden ser controlables, hipertensión, diabetes, obesidad. Pero estamos hablando ahorita de modificables. ¿Cuáles son modificables? Otro modificable, David. Pues ¿O la no modificables? dieta alta en grasas. ¿Ah? ¿No modificables? La edad y el sexo. La edad, muy bien. Y bueno, pues la genética. La genética, muy bien. Ok. Bueno, como ya lo mencionaron, no modificables tenemos la edad, el sexo masculino y la mujer en un estado de posmenopausia y los antecedentes heredofamiliares. Y ya como modificables, el sedentarismo y el control de enfermedades crónicas concomitantes, tabaquismo y el etilismo. Vamos a dividir la cardiopatía isquémica en dos. En la estable, que engloba lo que es la angina crónica, la isquemia silente, que es una isquemia objetivable pero sin manifestaciones clínicas, y el síndrome X, que es una aterosclerosis de pequeños vasos, no involucra las arterias coronarias. Y la aguda, que son todos los síndromes coronarios agudos, angina inestable, los infartos con y sin elevación del ST y la muerte súbita. Aquí tenemos una imagen de las manifestaciones clínicas según el grado de obstrucción. Cuando está bueno, vamos a hablar de la placa, ¿ok? Esta placa se va a formar, ya sabemos que es de colesterol, las lipoproteínas LDL que llevan el colesterol hacia las arterias del vaso, por eso dicen que se llama el colesterol malo. Y en su afán de los macrófagos por querer degradarlo, se convierten en células espumosas. Entonces, es una combinación de colesterol, células espumosas que va formando ahí la placa. Cuando la luz del vaso está de un 30 a un 65%, es lo que les mencionaba, es una isquemia silente. Se observa ya la obstrucción, pero no hay manifestaciones clínicas. Cuando la obstrucción está en un 90%, pues sigue habiendo un flujo a un 10%. ¿Qué es lo que pasa? Cuando aumentan las demandas de oxígeno, por ejemplo, en el ejercicio o en los esfuerzos, viene lo que es la angina, la estable. Y ya, pues cuando hay una ruptura de la placa, que se desencadena la cascada de la coagulación, se forma el trombo, se obstruye al 100% la luz y ya vienen los síndromes coronarios agudos. Vamos a hablar de cómo sospechar de una isquemia. Nos vamos a basar en las características del dolor torácico, en los síntomas que manifiesta el paciente, cambios en el electrocardiograma y los biomarcadores cardíacos. En general, hablando del dolor torácico de origen isquémico o dolor anginoso. Por su inicio, este dolor puede ser gradual y la intensidad puede variar. Puede aumentar o puede disminuir. Generalmente el dolor es desencadenado por la actividad, como ya lo mencioné anteriormente, cuando es desencadenado por actividad y responde a nitroglicerina, pues entonces sospechamos de una estable. No va a cambiar con la respiración o con la posición. Importante, las características del dolor. El paciente lo refiere como opresivo, como un nudo en el centro del pecho o pecho apretado o un pecho que siente que le va a explotar, pero no lo describe como punzante, afilado. No sé si les ha pasado que muchas veces llegan los pacientes asustados
por dolor en el pecho, pero lo refieren como siento punzadas. ¿Okay? Entonces, eso pues ya nos ayuda a nosotros a comenzar un diagnóstico diferencial. En cuanto a la irradiación, se irradia a hombros, brazos, antebrazo, muñeca, dedos. Cuando el dolor se irradia a ambos brazos, nos aumenta la sospecha de isquemia. ¿Okay? También se puede irradiar hacia espalda, específicamente en el área interescapular, cuello y garganta, mandíbula inferior y dientes, nunca maxilar y epigastro. Y del sitio, pues también el sitio no es en un lugar específico, los pacientes lo manifiestan como un dolor en todo el pecho, va a ser un dolor difuso. Y dentro de lo más importante que nosotros nos va a ayudar en la clínica es el tiempo. La angina estable suele ser breve, de 2 a 5 minutos, y se va a aliviar con el reposo o el uso de la nitroglicerina. Ya cuando el dolor, el paciente ya dice que tiene más de 20 minutos o incluso arriba de 15 minutos, pues ya es casi 100% de un síndrome coronario agudo. ¿Alguien sabe las manifestaciones atípicas del dolor isquémico? Puede ser dolor en epigastrio. Ajá. Dolor a lo mejor mínimo, como tipo piquetitos en el pecho. Estamos hablando a lo mejor de pacientes ya de avanzada edad o pacientes diabéticos. Te escucho, Robert. Bueno. ¿Me escucho ahí? Sí. Ok, decía que dentro de los atípicos sería un dolor en epigastrio, un dolor punzante de leve a moderado en lo que viene siendo en el pecho, que el paciente puede reportar como piquetitos o pequeños como molestias mínimas, y sobre todo en pacientes mayores de edad o en pacientes diabéticos o diabéticos sobre todo. Síncope, palpitaciones y hasta ahí. No me acuerdo más. Bueno, estos síntomas atípicos... Hay unos que además de síntomas atípicos los conocemos como equivalentes anginosos. ¿Alguien los ha escuchado? ¿Los leyó? Porque les van a llegar. De hecho, a mí me tocó uno precisamente en el servicio social de medicina familiar. Y si no los hemos leído, no los conocemos, la verdad es que se nos pueden ir los pacientes y a nadie se le ocurre que viene bien infartado. Equivalentes anginosos, ¿quién los leyó? ¿David? No, la verdad no lo recuerdo bien. ¿Carlitos? ¿Mireya? ¿Aldo? Equivalentes anginosos. ¿Fernandita? No, doctora. Oigan, no les quiero encargar tarea. ¿Valeria? No, doctora, no leí nada relacionado. Bueno, revisen los equivalentes anginosos, revísenlos, porque se presentan y son típicos. A veces los pacientes vienen específicamente con el puro síntoma que corresponde a un equivalente anginoso y le damos manejo para eso. Incluso hay unos síntomas que no son tan sugestivos de ninguna enfermedad. Sin embargo, vienen, no se preocupe, se le va a quitar, no pasa nada. Y allá va la paciente infartada y resulta que se murió en la casa. Entonces, son síntomas que tienen que sospechar si ven que el paciente pues viene con todos los factores de riesgo tal vez o demás, o pensarlo si es un síntoma que está completamente persistente. ¿Ok? Doctora, yo lo leí como los equivalentes anginosos, los atípicos, que era la disnea, la dinamia, el dolor en... Les digo, son porque... son otros síntomas que no van dentro del cuadro clínico de una cardiopatía isquémica. Sin embargo, todavía van relacionados. Por ejemplo, la palpitación, bueno, estamos hablando de un problema cardíaco, obviamente se puede presentar palpitación, el síncope y demás, pero hay otros síntomas que no van nada relacionados y como quiera se presentan. Por ejemplo, la náusea y el vómito van dentro del grupo de equivalentes anginosos. Otros de los síntomas es el hipo, es bien común como equivalente anginoso.
De hecho, la paciente que vi, les digo, en el servicio social, iba con hipo nada más, hipo, pero decía que ya tenía con mucha intensidad y sí, ni siquiera a veces ni podía explicarme cuando ya había presentado 3 o 4 eventos en una sola frase. Entonces se me hizo rara, la empecé a revisar, signos vitales y demás, y la empiezo a ver un poco con diaforesis y ya no me gustó, y me acordé del equivalente anginoso. Le hice un electro, todo el mundo me volteó a ver como si estuviera loca y estaba bien infartada. Entonces, siempre piensen que hay equivalentes anginosos que a veces se nos van, no los pensamos y sobre todo si no los conocemos. Entonces, revisen qué otros síntomas, aparte de los que les he comentado, corresponden a equivalentes anginosos para que nunca los dejen pasar y puedan tener ahí algún problema en cuestión para realizar el diagnóstico. ¿Ok? Seguimos. Y como mencionó King, estos síntomas atípicos o los equivalentes anginosos hay que pensarlos en los adultos mayores, en la presentación cuando es en mujeres o en pacientes con diabetes. En mujeres se presenta mucho lo que son los síntomas neurovegetativos como náuseas y vómito. Y bueno, hay que saber también conocer los diagnósticos diferenciales del dolor torácico. Son muy variados. Por ejemplo, cardiovascular, también puede haber disección aórtica o una pericarditis en dolor torácico. Los pulmonares como el tromboembolismo, neumotórax, neumonía, pleuritis. Gastrointestinales, esofagitis, gastritis, problemas de vesícula. Osteomusculares como costocondritis, que ahí sí el paciente te lo refiere con un dedo específicamente donde le duele, pero él cree que es un infarto. Y los psiquiátricos, que son la ansiedad, trastornos de pánico, depresión, somatización. Cuando nos llega un paciente con dolor torácico, siempre hay que pensar rápidamente en el factor de riesgo cardiovascular que tenga el paciente. No, a lo mejor no vamos a pensar de primera instancia en un paciente joven o en un atleta que sea un evento isquémico. Hay que hacerle rápidamente, así como que los factores de riesgo. Nos va a ser improbable que sea el diagnóstico de una isquemia, pero no nos va a ser imposible. Entonces, siempre tenerlo ahí en cuenta. Bueno, y el siguiente tema, ¿me escucho ahí? ¿Sí? Sí. ¿De qué se ríe? Bueno, el siguiente tema, bueno, ya vamos a entrar de lleno con lo que es el infarto, en este caso el infarto agudo miocárdico con elevación del segmento ST. Le damos siguiente, Karen, porfa. Bueno, en resumen, pues ya, como ya lo comentaba mi compañera, pues el infarto tiene su origen en la fractura o en la erosión de una placa aterosclerótica. Esto es lo más común. Ya mencionábamos que hay otros factores que incluso pueden desencadenar tanto una angina como un infarto, pero pues son de lo menos común. Lo más típico y sobre todo en México, pues es más que nada por de origen aterosclerótico. Persiste la oclusión y comienzan las manifestaciones. No lo puse aquí, pero sí encontré unas, ¿cómo se puede decir? Unas definiciones, más que nada que ya todo lo conocemos, que van en escala cuando existen ciertas oclusiones. La primera viene siendo lo que es la isquemia, la segunda lo que es la lesión y la tercera pues, obviamente la necrosis. La isquemia ocurre cuando hay un déficit de aporte de oxígeno menor de 20 minutos. Sí, eso a nivel electrocardiográfico nos va a modificar todo principalmente lo que es la onda T. Más adelante ahí lo vamos a estar viendo. Después, posterior a... y aparte es ¿cómo lo puedo decir? Es un daño que hasta ese punto todavía es reversible. Después viene lo que es la lesión, pues, que es un déficit de aporte de oxígeno mayor a 20 minutos, pero aún así es reversible. Y esto nos trae como consecuencia electrocardiográficamente, pues, variaciones o... sí, variaciones en lo que es el segmento ST. Y por último, la necrosis es una lesión que ya, perdón, un aporte de oxígeno nulo que perduró más de 2 horas y eso sí viene siendo de causa irreversible. Ok, el diagnóstico, pues bueno, la sintomatología, más que nada, en estas presentaciones, ¿qué ocurren? Cuando lo
que es el infarto como tal. Hay autores que manejan lo que viene siendo primero lo que es el dolor premonitorio, que prácticamente es la angina que conocemos como tal, el dolor de tipo anginoso, como ya lo comentaba, una sensación de opresión más que de dolor, una opresión. Incluso hay pacientes que lo refieren como si hubiera gas. Así lo comentan ciertos autores, que se puede irradiar, etcétera, etcétera. Ya un dolor propio de un infarto lo establecen como esos mismos características de dolor anginoso, pero intensificadas de alguna manera, que no se den al reposo, que no se den con la nitroglicerina, que se viene con otros síntomas agregados como ansiedad, palpitaciones, disnea, sudoración. El paciente por la misma ansiedad prefiere estar en una posición, prefiere estar en movimiento que estar estático como tal. Y bueno, existen otras presentaciones que son de pronósticos más sombríos, que es sobre todo en ancianos, en diabéticos y en mujeres en algunas ocasiones, en los que puede no presentarse dolor. Y repito, por la misma situación de que no hay dolor, pues no pueden atenderse, y por eso tienen panoramas ya más sombríos. El electrocardiograma, pues bueno, ya lo conocemos esta situación. Ahorita vamos a entrar en ese detalle. Y lo que son las enzimas de daño cardíaco, las famosas enzimas cardíacas como tal. Y le explicamos. Algo muy útil es la clasificación de Killip y Kimball, que nos establece obviamente el estatus del paciente como tal, y sobre todo funciona más que nada para establecer el pronóstico que va teniendo cada paciente dependiendo de la clasificación como tal. Bueno, a nivel electrocardiográfico sabemos que, bueno, cuando hay afectación a ciertas áreas, a ciertos vasos sanguíneos, va a ser la presentación electrocardiográfica, ¿no? Como tal, B1, B2 es una afectación septal, B3, B4 es la pared anterior, lateral alto B5, B6 y D1 a BL. El más típico, el que casi siempre nos ponen como ejemplo, pues cuando hay un daño póstero o inferior, que lo vamos a observar en las derivaciones de D2, D3 y ABF, y así posteriormente B7, B8 cuando hay afectación dorsal como tal. Y en la siguiente diapositiva, pues bueno, hay más o menos, a ver, dale. Es ahí cuando sobreviene la presentación, la afectación en cada una de estas arterias y cómo se va a estar manifestando en el electrocardiograma. Más adelante tenemos más. Es una de las partes más importantes de la clase, pregunta de examen, las caras del corazón. No solamente cuando se les solicite un diagnóstico en un electrocardiograma y encuentran a nivel del segmento ST alguna alteración, en este caso una elevación o un infradesnivel, hay que ver en qué derivaciones se encuentra para ver en dónde se integra o en qué cara está presentándose. Entonces no solamente es que a veces diagnóstico y ya, ahí se queda. No, es un infarto con elevación del segmento ST en la cara lateral, anterior, inferior, dependiendo de dónde lo hayan encontrado. Es muy importante que se aprendan. Eso sí, no hay de otra, hay que macheteárselas, pero es muy fácil relacionarlo de acuerdo a la manera en que se colocan las derivaciones a nivel precordial. Entonces, la verdad es que es muy fácil, ya como quiera lo vamos viendo bien en electro y les explico bien para que sea una manera más rápida de que ustedes lo vayan relacionando y no se las tengan que aprender tal cual. Pero sí, todo va asociado, obviamente, ¿verdad? Pero sí es importante que lo describan de manera completa. Es qué están encontrando y en qué cara están encontrando la afección. ¿Seguimos? Y obviamente, bueno, no, esta situación no es en general como tal, ¿no? Hay trombos que son oclusivos y no oclusivos, y esa característica de dichos trombos también nos va a tener ciertas manifestaciones electrocardiográficamente. Cuando es oclusivo, pues bueno, tenemos una elevación del segmento ST mayor a 1 milímetro como tal, la cual posteriormente, ya cuando hay necrosis, como lo mencionaba, que por cierto, cuando hablé de necrosis se me olvidó hablar de la manifestación ya como tal, que es más que nada una onda Q, ¿no? Y cuando hay un trombo oclusivo, ya ocurrió ese tipo de daño, pues es cuando se manifiesta la onda Q. Cuando no es oclusivo como tal, lejos de ser un supradesnivel, se manifiesta como un infradesnivel.
y que es mayor a 0.5 milímetros como tal, y una inversión de la onda T. Ok, esa misma explicación que comentaba nos va a llevar a fases, ¿no? A una evolución del electro en este tipo de infarto. En la fase aguda, pues se presentan ondas T hiperagudas, ondas T picudas, las famosas ondas T, que es cuando hay daño más que nada a nivel del subendocardio solamente. Y pues bueno, también se puede presentar elevación de segmento ST cuando ya es un trombo oclusivo como tal. Y una fase evolutiva que, como le mencionaba, ya cuando hay necrosis se van a manifestar ondas patológicas como tal, una inversión ahora de las ondas T y normalización del segmento ST y una pérdida de la onda R. Más que nada, ahí tenemos lo que es el supradnivel. Ese es el primer ejemplo de electros. Y bueno, obviamente esta... A ver. Sí, pensé que se había pedido la doctora. Obviamente también hay ciertas variaciones de la presentación del segmento ST, la elevación del segmento ST con otro tipo de manifestaciones. Aquí, como por ejemplo este caso clínico nos presenta, por ejemplo, cómo distinguir un infarto de otras causas. Los dos ejemplos, un señor de 65 años, fumador, hipertenso, o sea, con todos los antecedentes que ya conocemos, los de cajón como tal, diabético, acude al hospital con dolor torácico intenso. Y para compararlo, tenemos un deportista joven asintomático que presenta electrocardiogramas de control. El primero, obviamente, estamos hablando de un paciente con un probable infarto. Y el caso del joven tiene un diagnóstico presuntivo de una repolarización precoz como tal. La morfología de la elevación del segmento ST es que la elevación como tal suele ser convexa, mientras que, por ejemplo, en otras patologías como pericarditis aguda o en repolarización precoz suele ser cóncava. En la siguiente diapositiva es donde tenemos dicha comparación. El electro de arriba nos muestra lo que es un ejemplo de lo que es un infarto con elevación del segmento ST. Como lo mencionaba, es convexo y, por ejemplo, el electro de abajo es un ejemplo de un electro de un paciente con pericarditis, que suele ser, el infarto es convexo y la pericarditis en este ejemplo es cóncavo como tal. Son las características principales del segmento. Bueno, las enzimas cardíacas como tal, ya sabemos que no es algo que urja al momento de tener un paciente como tal, pero pues sí, también son parte del diagnóstico como tal. Las más específicas vienen siendo las troponinas, que en otro tipo de patología, como por ejemplo en el infarto sin elevación del segmento ST, nos van a servir mucho cuando se realizan tomas seriadas como tal. Y la CKMB también tiene participación. Las troponinas tardan en manifestarse y las CKMB se manifiestan a las 2 horas, de 2 horas a 4 horas como tal. Y pues bueno, nos sirven tanto como para diagnosticar infarto como un reinfarto, sobre todo las CKMB. Bueno, continuando ahora con la elevación, el infarto agudo sin elevación del segmento ST, le damos. Obviamente, el nombre lo dice, vamos a estar ante una patología donde pues, la manifestación... Antes del sin elevación. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico de un infarto con elevación del segmento ST? Necesitamos 3 criterios, 2 de 3 de los criterios diagnósticos. Uno, ¿cuál es? Robert. Pues elevación del segmento ST. ¿Cuáles son los 3 criterios diagnósticos para hacer el... No, se me fueron. No te escucho. Se me fueron, se me olvidaron. ¿Doctora? ¿Sí? Para el infarto sin elevación del ST. Con elevación. Con elevación.
Pues hay que verlo, una elevación de más de 1 milivolt en mujeres y más de 2 milivolts en hombres. Más de alteración en el electrocardiograma presentando elevaciones del segmento ST arriba de 1 milivolt, ¿ok? Otro criterio. Enzimas cardíacas elevadas o alteradas. Podría ser enzimas cardíacas elevadas, ¿qué más? ¿Y el tercero? Síntomas clínicos. La clínica, ok, muy bien. Necesitamos esas 3 cosas para poder decir, bueno, esos 3 criterios, 2 de 3 que se presenten, podemos hacer el diagnóstico, porque podemos tener pacientes que no tengan síntomas y resulta que empiezan con un estrés ideal, le toman un electro y resulta que se está infartando, ¿ok? O tenemos pacientes que les hacemos el electrocardiograma, bueno, aquí ya sería más el de sin elevación, pero en el de con elevación forzosamente necesitamos o ya sea la clínica o las enzimas cardíacas elevadas más la evidencia de una elevación en el electrocardiograma, ¿ok? Ya las caras y todo lo demás que ahorita nos estuvo explicando Aro, bueno, obviamente van dentro del estudio del paciente y del diagnóstico, pero los criterios diagnósticos son muy importantes para que ustedes aprendan a clasificar el tipo de infarto al que se están enfrentando, ¿ok? Muy bien, ahora sí empezamos el de sin elevación. Sí, ¿verdad, Aro? Sí, ok. Estamos hablando obviamente de una necrosis como tal. Esa se detecta, ahí son un poquito más de utilidad lo que son los marcadores bioquímicos y obviamente una ausencia del segmento ST, infarto posterior verdadero o no imagen de bloqueo de rama izquierda como tal. Obviamente, ¿de qué nos va a servir en este caso los marcadores? Pues bueno, al detectar daño cardíaco, que estamos indagando ante un proceso en el que no existe el segmento como tal. ¿Karen? Ok. Sintomatología. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo? Del valor de... Acuérdense, el infarto ST, acuérdense que para hacer el criterio diagnóstico, de un infarto, necesitamos 2 de los 3 criterios clínicos, ¿ok? De los que ya dijimos, clínica, electrocardiograma y las enzimas cardíacas. Pero puede ser que de repente llega un paciente con dolor precordial, le toman un electrocardiograma y el electro todavía no se ve alteración. A lo mejor se ven las T, hiperagudas o picudas, tal vez, pero en el segmento ST todavía no evidenciamos la elevación o el infra o el supradesnivel. Sin embargo, ese paciente no podemos solamente quedarnos con esos 2 criterios, necesitamos descartar el tercero. Por eso nosotros lo enviamos a segundo nivel para que se realice, que es las enzimas cardíacas. Si tenemos un paciente con dolor precordial y con enzimas cardíacas elevadas, no necesitamos el electrocardiograma para poder hacer un diagnóstico. Si tenemos el electrocardiograma y nos marca, o ya lo tenemos si está normal, pero el paciente trae la clínica y las enzimas cardíacas están elevadas, es un paciente con infarto sin elevación del segmento ST. No necesita llegar a necrosis, porque recuerden que la evolución natural del infarto precisamente es eso. Primero empieza la isquemia, se empiezan a poner los datos de isquemia en el electrocardiograma, que ahorita me los van a decir cuáles son. Datos de isquemia en el electro, datos primero es la isquemia y luego es la lesión. La isquemia, ¿qué es la isquemia, Perlita? La isquemia es la falta de aporte sanguíneo al tejido. O sea, a lo mejor el paciente en ese momento, por alguna lesión, de las lesiones parietales que ya estuvimos hablando de la pared vascular, se generó un coágulo, apenas está llegando o faltando la irrigación sanguínea al corazón y apenas se están presentando los datos de esa falta de oxigenación. ¿Cuáles son entonces los datos de una isquemia en un paciente, en un electrocardiograma? Bueno. Ahí, Aro, lo que comentabas tú, lo que comentaba Aro del bloqueo de rama izquierda. Lo que pasa es que un bloqueo de rama izquierda de primera vez
se debe manejar como si fuera un infarto. Si es un bloqueo de rama izquierda, ya conocido, ahí se aplican unos criterios que son criterios de Esgarbosa, para ver si los cambios electrocardiográficos son compatibles con un infarto agudo o es nada más un bloqueo de rama izquierda. Algo más sencillo, Clemente, algo más sencillo. Acuérdense que en una sola onda vamos a ver si hay o no hay isquemia, ¿ok? Isquemia, que estamos hablando que inicia el evento con una falta de irrigación, o sea, la isquemia. ¿Dónde vemos la isquemia, David? En la onda T. En la onda T, muy bien. ¿Qué se ve en la onda T cuando hay isquemia? Pues puede ser, ahí dependiendo si es subepicárdico, subendocárdico, puede haber Dependiendo del elevación o lugar, muy inversión. bien. Elevación o inversión de la onda T. Bueno, la onda T siempre está elevada. ¿Qué cambios vas a ver allí? Va a estar un poquito más pronunciada, más picuda. Picudas, así es, picudas. Ahorita, a ver si les puedo aquí rayar. Tiempo, porque aquí tengo visita. A ver. No sé cómo hacerle. ¿Qué fue? Bueno, no ven mi cursor, ¿verdad? Es que no sé cómo quitar esto. No me deja la barrita de abajo. Pero recuerden que la T, si ustedes la ubican, la onda T está, lo voy a poner con mis manos. La onda T no está así, completamente pareja en una y otra curva, la ascendente y la descendente. La onda T está más o menos como una está en una dirección y la otra está en otra. O sea que si ustedes trazan una línea de aquí, todo derecho, y de acá todo derecho, esto que abre acá no es el mismo ángulo que el ángulo de la P. ¿Sí me explico? No está simétrica, está asimétrica. ¿Ok? Entonces una onda T picuda es una onda T que además de estar más pronunciada, se vuelve completamente simétrica. O sea, si ustedes trazan una línea en la línea ascendente y otra en la línea descendente, el ángulo de la onda P que se forma arriba es el mismo ángulo que van a formar en el de la parte de arriba. ¿Sí me explico? ¿O no me expliqué? Sí. Bueno, esa es la característica de una onda hiperaguda, una onda T hiperaguda, que además de estar más alta, se vuelve simétrica, ¿ok? O bien se invierte y se vuelve más pequeña. Se hace más pequeña o se invierte. Una inversión de la onda T, también estamos hablando de un dato de isquemia. Entonces, a lo mejor es el primer punto en el que ustedes van a encontrar en el electro y si hay una isquemia, o sea, si a mí no me está llegando irrigación sanguínea a mi mano, pues mi mano va a empezar a presentar algunos síntomas, pero todavía está funcionando. Pero va a haber un momento en el que a lo mejor la piel va a empezar a sufrir y va a empezar a tener cambios. Eso ya es una lesión, que es lo mismo que va a pasar en el corazón. ¿Cuáles son los datos de lesión a nivel cardíaco, posterior o secundarios a una isquemia? A ver, Juliver. Puede haber una disminución del ST. Alteraciones en el ST, así es. Y de acuerdo a dónde estamos hablando, si es subendocárdico, subepicárdico, es si va a ser supra o infra el ST. O sea, si va a subir o si va a... Eso ya es un dato de lesión. O sea, la historia natural de esa enfermedad ya progresó y ya no solamente se volvió isquemia, ya llegó a una lesión. Ahora, no hacemos nada. Entonces, ese paciente, a lo que voy es que les puede llegar en el dato de isquemia todavía, pero ya con síntomas cardíacos, y a lo mejor todavía no va a presentar alteración en el electrocardiograma, pero no significa que ese paciente no se esté infartando. Entonces, para eso nos sirven las enzimas cardíacas. Hay enzimas cardíacas que nos hacen el diagnóstico rápido. Recuerden que cada una tiene su curva de tiempo y su pico máximo del nivel máximo al que se va a elevar, que me gustaría que lo tuvieran siempre en la mano, porque es una herramienta que les va a ayudar mucho para poder saber qué tipo de enzima cardíaca, sobre todo a nivel privado,
pueden solicitar para tener un diagnóstico más oportuno, ¿ok? Sobre todo las que obviamente nos sirven mucho, las que se elevan mucho más rápido. Y para seguimientos, pues las que duran más tiempo elevadas o la curva desciende de una manera más gradual. Ahora, ya no hicimos nada y el paciente ya está en datos de lesión, mi mano ya está completamente lesionada y sigo sin irrigación sanguínea, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Se necrosa. ¿Ande? Necrosis. Se va a necrosar. ¿Cuáles son los datos de necrosis en el electrocardiograma? Pues desaparece la onda R y se hace una onda Q. Onda Q patológica. No. Onda T invertida. No, ya dijimos que las Ese ya ondas fue T el- invertidas nos hablan de isquemia, es al inicio. ¿Cuáles son los datos de necrosis en el electrocardiograma? ¿Qué onda voy a ver yo para ver si ese corazón ya se necrosó? La onda Q patológica. La onda Q, muy bien, David, la onda Q. Cuando ya se presenta la onda Q, ese corazón, esa parte del corazón ya hubo necrosis. No quiere decir que no podemos hacer nada, porque les tenemos que dar igualmente las mismas medidas, pero ese paciente a lo mejor va a tener alguna alteración en los obviamente si le va bien en los electrocardiogramas posteriores, a lo mejor se queda con algún bloqueo de rama o con alguna arritmia o algo va a pasar, porque el corazón tiene una parte que ya hubo necrosis. Ya ustedes que saben, necrosis pues es muerte celular, entonces ahí tenemos que valorar cuáles fueron las secuelas que quedaron a nivel cardíaco. Pero esa es la evolución que nosotros vamos a seguir. Entonces, de acuerdo a esa evolución, es si está el infarto con elevación, si está sin elevación, a lo que voy es que a lo mejor si ese paciente sin elevación, le hacemos un electrocardiograma a las 8 horas, a lo mejor ya aparece la elevación del segmento ST. Puede ser que a lo mejor de acuerdo a la cara o de acuerdo a la porción de irrigación no se presente alguna alteración electrocardiográfica, pero sí a nivel de las enzimas cardíacas. Entonces, clínica más enzimas cardíacas podemos hacer el diagnóstico, ¿ok? Aunque en el electro todavía no se alcance a ver ningún tipo de lesión. Hay pacientes que los agarramos en la parte de lesión y no quiere decir que va a progresar a isquemia. Si se le hace el manejo adecuado y oportuno, por eso está el código infarto precisamente, para evitar que ese paciente progrese a necrosis, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahorita de lo que hemos hablado? ¿Dudas? No. No, doctor. Muy bien, seguimos. Ok, la sintomatología, como ya lo mencionábamos, el electro, bueno, aquí las letras, a ver, pícale otra vez, Karen, porfa, que es lo elemental, en la medida de lo posible, realizar el electrocardiograma los primeros 10 minutos, ¿no? Tras la llegada del paciente del servicio de urgencias. Bueno, comentábamos lo de la sintomatología, que ya lo conocemos, el electrocardiograma, ya lo comentaba la doctora, las enzimas de daño cardíaco, CKMB y troponinas, y bueno, eso ya en segundo o tercer nivel, pues lo que vienen siendo las técnicas de imagen como tal. Electrocardiográficamente los criterios le das a la siguiente, Karen, pues obviamente un dato para el diagnóstico de isquemia, la aparición de uno de los o ambos de los siguientes criterios en ausencia del bloqueo de rama izquierda, como bien lo comentaba Clemente, porque sí, la mayoría de los autores siempre establecen ese ítem, por ejemplo, o también ausencia de hipertrofia ventricular izquierda, pues bueno, el parámetro es un nuevo descenso del segmento ST, mayor o igual de 0.05 milivolts en 2 o más diversiones contiguas, como tal, y ondas T negativas en 2 o más también diversiones contiguas, con ondas R prominentes. Y bueno, aquí... Antes de eso, aquí nada más para aclarar esos puntos anteriores. Si ustedes tienen un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda, ese paciente va a ser muy difícil integrarle los diagnósticos electrocardiográficos o cambios electrocardiográficos porque a veces se pueden perder precisamente por el bloqueo de rama que ya tiene. Aquí el problema es si ese bloqueo era previo o si ese bloqueo es actual, ¿ok? Entonces, hay criterios específicamente electrocardiográficos que se aplican sobre un electrocardiograma que tiene un bloqueo de rama izquierda. Ahorita no los recuerdo cuáles son.
Sin embargo, por eso es bien importante que cuando ustedes diagnostiquen de reciente inicio una hipertensión o un paciente con alguna enfermedad crónica, dentro de toda la cascada de exámenes que les pedimos iniciales, también, sobre todo en hipertensión, solicitarles un electrocardiograma a los pacientes, precisamente por esto, porque tenemos que valorar cómo está ese corazón al inicio del diagnóstico y cómo va evolucionando. A lo mejor pedirles un electrocardiograma si es un paciente que está dentro de, es Garbosa, es cierto, Clemente, gracias, que está dentro de lo normal o de los parámetros normales, a lo mejor una valoración anual con un electrocardiograma. Si ese paciente nosotros le decimos, si lo estamos educando y diciéndole, sabe que mire, ahorita aquí hay unos cambios, son muy sutiles, a lo mejor es un bloqueo de rama derecha, no tiene síntomas, no requiere más que usted esté con el manejo adecuado, con su hipertensión controlada, con su peso y demás, pero ese paciente ya sabe que tiene algún cambio ahí en el electrocardiograma, a lo mejor no lo entiende, no sabe ni qué es, pero ya lo conoce, ya tiene su electro previo. Entonces le hacemos nosotros uno cada año y ese paciente sabe si está evolucionando, a lo mejor ya se presenta una arritmia cardíaca o se presenta alguna otra cosa. Esos pacientes nos sirven bastante y los vemos rápido en urgencias porque se ve rápido cuando un médico familiar hizo su trabajo y le dio el seguimiento adecuado, le explicó al paciente y le dedicó tiempo para que él supiera, porque cuando llegan al área de urgencias, a la sala de urgencias, no, yo tengo un bloqueo, doctor, o este es mi electrocardiograma, entonces te llegan y te muestran, y así es mucho más sencillo cuando se viene una urgencia de este tipo. Entonces, para que ustedes apliquen estas estrategias también dentro de su consulta, pero ya en la consulta de control, ¿verdad?, de medicina familiar. ¿Seguimos? Ok, la alteración, como lo comentamos, lo más frecuente pues, es que haya un infradesnivel como tal, pero aquí lo que complica un poquito más es que incluso en el mismo paciente varía el electro como tal. Como se realizan seriados, existen ciertas variaciones, pero por eso, bueno, es que nos vamos a respaldar con los otros elementos diagnósticos, como por ejemplo las enzimas cardíacas. Le damos a la siguiente, que me parece que pues sí, más que nada nos detallan lo que es la importancia como tal y la tabla que nos comentaba la doctora. ¿Ok? Las troponinas son más específicas de daño miocárdico, pero tienen una aparición un poquito más tardía. Y ya después de que aparecen, comienza la elevación como tal y dura hasta incluso 2 semanas alteradas como tal. La utilidad de las troponinas tal cual, como lo mencionaba, pues es que son más específicas. La CKMB pues también nos funciona para lo siguiente. Aparecen de una forma un poquito más, un poco más pronto y desaparecen más pronto. Entonces, ¿de qué nos va a servir también? Pues de diagnosticar un probable reinfarto en los pacientes como tal. Vamos a avanzar a otro tipo de padecimiento que es que viene siendo lo que es la angina como tal. De hecho, ya vamos a entrar a los eventos anginosos. En este caso, la angina de Prince-Metal. Le damos a la siguiente. Es una... Dicha alteración se da por espasmos de lo que vienen siendo las coronas como tal. Ocurre en reposo. Sí, nos da presentación de elevación del segmento CT. Entre las generalidades, lo más importante, pues, bueno, es que es producido por un espasmo de las coronas como tal, factores de riesgo, tabaquismo como tal, y el más típico, la cocaína. Se presentan lo que es el dolor opresivo, el dolor tipo anginoso, sin necesidad de estar realizando ninguna actividad. El tratamiento pues, para el ataque agudo tal cual son nitratos. Y la prevención viene siendo sobre todo con calcio antagonistas. Y el diagnóstico definitivo, pues obviamente visualizar el espasmo por medio de la angiografía. Ok. ¿Sigo, doctora? ¿Continúo? ¿Sí, verdad? Bueno. Pero no está la doctora. ¿Y continúo o lo esperamos? Continúa. Ya va a entrar. Ya. Continuaron. ¿Cuánto nos falta, Aro? ¿De diapositivas? Sí. Nos falta, vamos a la mitad, nos faltan como 30, 31. ¿Por qué?
Es que falta lo que es el tratamiento y pusimos pues la prevención y el manejo posterior. Estable, inestable, tratamientos, medidas, Bueno, ya vamos a tener que cerrar aquí la clase porque, perdón, me tuve que conectar con el celular porque está fallando mucho mi internet, me está sacando cada rato. Aquí nada más, tomen nota de los puntos más importantes, ya no vamos a poder continuarla, vamos a dejarla hasta aquí, la vamos a dejar por vista, solamente les voy a encargar que me hagan un cuadro, un mapa conceptual, perdón, donde me van a poner cómo se divide un mapa conceptual sobre síndrome coronario, ¿ok? Aquí cómo se divide en cuestión de los criterios diagnósticos, en coronario con elevación, sin elevación, en infarto y en angina. ¿Ok? Y ya la angina estable e inestable. De ahí me pueden agregar algo del tratamiento. Aquí lo que más en cuestión de tratamiento, ustedes lo van a ver bien. Digo, no lo han visto por situación de la pandemia, sin embargo, lo van a estar valorando, esperemos ya en el R2, en el área de urgencias, donde van a aprender a manejar adecuadamente a un paciente que viene en ese momento, cuáles son todas las medidas que se le tienen que dar dentro del manejo o de la terapia que le corresponde. Aquí también lo que más me importa, además de eso, es que aprendan a qué seguimiento o qué tratamiento tiene que tener como base un paciente que tiene un antecedente o una cardiopatía isquémica ya establecida o una angina inestable o una angina estable. ¿Ok? ¿Cuáles son los medicamentos que no le pueden faltar en su receta médica? Eso es muy importante para cuestión de seguimiento. Dentro de los síntomas, les digo, pues criterios, lo más importante en este tema, criterios diagnósticos, el manejo, sobre todo en este caso de nuestro nivel de atención, y los diagnósticos en cuestión de todo lo que les estoy hablando de ahorita, electrocardiograma. ¿Cómo diagnosticamos una lesión, una isquemia y una necrosis en el electrocardiograma? Ahora, por ejemplo, tenemos 3 T picudas en B1, B2 y B3. ¿Frente a qué estamos en esta situación? Nos llega un paciente con dolor precordial y le aparecen T picudas en B1, B2 y B3. ¿Alguien me quiere responder? Cara anterior, doctor. ¿Mande? Infarto de la cara anterior. Son T picudas en B1, B2 y B3. Que tiene datos de isquemia. Isquemia, ajá. Ajá. La elevación del ST en la cara anterior. Si tenemos un paciente con dolor precordial, con T's hiperagudas en B1, B2 y B3, ¿ante qué estamos? Datos de isquemia. Isquemia. Hasta ese momento estamos ante un dato de una isquemia, ¿verdad? A nivel de la cara anterior. En este caso ya estamos B1, de B1 a B3 estamos hablando de una cara anteroseptal, okay, o septal, mejor dicho. Ahora, este paciente necesitamos las troponinas o necesitamos las enzimas cardíacas para ver si es un paciente que ya, si están positivas, pues estamos ante un SICA, a lo mejor sin elevación todavía, como lo decía Clemente, o solamente ante una isquemia. Pero este paciente necesita obviamente un manejo, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiero que ustedes aprendan. Eso a lo mejor, este tipo de casos clínicos son los que les voy a poner en el examen. Tenemos un paciente, o les voy a poner un electrocardiograma donde venga elevaciones del segmento ST en la cara, digamos, D3 y B5. ¿En qué cara estamos hablando? Sí, B5. Lateral. Lateral. ¿Lateral qué? Posterior. No hay lateral, posterior. Ah, Dios. Acuérdense, ahí se divide la cara lateral, lateral alta y lateral baja. ¿Okay? Lateral alta. Entonces, de acuerdo y acuérdense que tiene que haber más de la mitad de las derivaciones de la cara para poder decir que corresponde a esa cara. Porque a lo mejor yo les digo, el paciente tiene una T picuda o a lo mejor tiene una supradesnivel en B1 y en B5. ¿Qué es?
T picuda en B1 y B5. ¿Qué es, Aldo? Porque te veo muy serio. T picuda, pues viene siendo una isquemia. En la cara septal por el B1 y el B5 pues dijimos que era la cara lateral. La cara lateral. Necesitamos la mitad de las derivaciones de la misma cara para poder decir que corresponde a esa cara. Si no tenemos la mitad, por ejemplo, cara anterior, que sabemos que es de B1 a B4 y solamente tenemos una T picuda en B2, es todo lo que tiene el electrocardiograma. ¿Qué tiene ese paciente? O supradesnivel en B2, es todo lo que tiene. Si no hay una derivación contigua, no tiene nada. En ese momento solamente lo vigilamos. A lo mejor, si el paciente obviamente trae la clínica y demás, a veces ese tipo de cambios los encontramos, a lo mejor los van a encontrar en pacientes que ustedes los ven en la consulta y les piden un electrocardiograma cuando no traen ninguna sintomatología y puede tener a lo mejor alguno que otro cambio que a veces ustedes saben que los mismos se marcan en cuestión de las técnicas de la toma, que a veces salen mal ahí el trazado y demás. Pero si encontramos una sola alteración en una cara, sin clínica, sin ninguna otra cosa, ese paciente no es necesidad de hacerle nada, porque a veces nos alarmamos de más. ¿Ok? Tiene que corresponder la clínica y tiene que corresponder las derivaciones de acuerdo a la cara que estamos valorando del corazón. Entonces, que aprendan a hacer el diagnóstico, la clasificación, el tratamiento, en este caso de urgencias. Ahorita como quiera voy a corroborar el tratamiento que tienen ahí en la presentación, Aro, antes de que se las pases, para ver si les dejamos algo más para que ya estudien de allí para el examen. Pero lo que estuvimos viendo ahorita, cómo se ve la isquemia, cómo se ve, lo más importante de aquí, cómo se traza en el electrocardiograma la isquemia, la lesión y la necrosis, ¿ok? Ahorita no nos vamos a meter tanto a bloqueos de rama izquierda, bloqueos de rama derecha, porque los voy a confundir más. Ahorita quédense solamente con el trazado de isquemia, de lesión, de necrosis y háganme un mapa conceptual sobre este tema para que aterricen bien las ideas. El mapa conceptual o la tarea la podemos entregar hasta el viernes, no hay ningún problema. Y mañana nos vemos con la próxima clase, ¿ok? ¿Dudas? Muy bien. Entonces, por lo pronto sería todo. Ya en cuestión del manejo, ahorita nada más corroboro que no vaya a haber allí algo que tengamos que corregir antes de que ustedes tengan el material para que empiecen a estudiar, porque pronto va a ser el examen, ¿sale? Bueno, cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Les corroboro el horario. Okay. Que tengan bonita tarde. Gracias, doctora. Bye.